Martes de atención al lesionado. En el capítulo anterior aprendimos cómo un primer respondiente debe poner en práctica los pasos de la valoración básica y secundaria en toda atención al lesionado en diferentes tipos de accidentes. Hola, buenas tardes. Soy Beatriz Elena Álvarez. Bienvenidos una vez más a la franja de formación del SENA. Hoy en el curso de atención al lesionado veremos un tema al que hay que prestarle mucha atención porque como primeros respondientes, si no hacemos el procedimiento de la mejor manera, las consecuencias pueden ser muy grandes. ¿Cómo se debe tratar las lesiones traumáticas? Bien, y para tratar este tema, nuevamente nos acompaña César Noguera, instructor de la tecnología en gestión y atención prehospitalaria del SENA. Bienvenido, César. Muchas gracias. Muy bien, César, entremos en materia porque este tema es muy interesante y los televidentes y yo queremos, por supuesto, saber más, porque son cosas que uno puede sufrir a diario en su casa o en el trabajo y siempre es bueno no solo estar informado, sino también preparado para actuar. Explíquenos, César, ¿qué se considera una lesión traumática? Bueno, una lesión traumática, como su nombre lo dice, son las lesiones que se producen en el cuerpo por traumatismos. Básicamente es un encuentro, una transferencia de energía que supera la elasticidad de los tejidos del cuerpo. Muy bien, ¿y cuáles serían los protocolos para atender o manejar estas lesiones? Bueno, entre los protocolos más conocidos del primer respondiente se trabaja el protocolo del ABCD primario. ¿Y qué puede pasar o qué podría pasar si no se manejan bien? Bueno, de las dificultades que podemos tener en el momento que no trabajamos bien en una herida, no manejamos bien una herida, podemos encontrar infecciones, podemos encontrar iatrogenia, que básicamente es ampliar la situación, no controlar un sangrado, una hemorragia, podemos conllevar a que el paciente se descompense. Bueno, lo podríamos matar incluso, me imagino. Incluso. Pero entonces, César, veamos primero este ejemplo y después veremos cómo proceder ante tal eventualidad. Una cocina puede ser el lugar propicio de numerosos accidentes, cortadas, asfixias, fugas de gas que conlleven explosiones y quemaduras. Rosalba frita unas papas para ella y su hermano Luis. Al empezar a servirlas en los platos, algunas de estas papas caen al suelo. Rosalba va por escoba y recogedor para limpiar. Al terminar de recoger las papas, deja la escoba en una mala posición. Esta se desliza y se precipitan los hechos. La escoba cae sobre el wok y derrama el aceite sobre Rosalba. Una quemadura es una lesión muy delicada. A mí personalmente me aterran, me parece el peor accidente que puede sufrir una persona y la recuperación y las secuelas pues son peores. Debe ser un proceso bastante difícil, César, pero conozcamos las tipologías de quemaduras. Existen quemaduras térmicas como la del caso que acabamos de ver en esta cocina, quemaduras químicas y las quemaduras eléctricas. Explíquenos por favor en qué consisten y cómo son causadas. Bueno, básicamente una quemadura es una lesión que se produce en los tejidos a consecuencia de factores térmicos, como lo mencionabas, puede ser un agente químico, ¿sí? Puede ser agua caliente o sencillamente puede ser una transferencia de energía, ¿sí? Corriente eléctrica. Pues nosotros los primeros que respondemos a la emergencia clasificamos las quemaduras en tres grados, de primero, segundo y tercer grado. Ya internamente en los hospitales las clasifican pues de otra forma, tiene otras subdivisiones. Ok, y en esas quemaduras de primero, segundo y tercer grado, los primeros respondientes, ¿cómo las tratan? ¿Cómo las deben tratar? Inicialmente tiene que reconocer el tipo de quemadura a la que se está enfrentando. Si es una quemadura de primer grado, tiene una característica importante y es piel roja. ¿Sí? La piel se encuentra de un color rojo, algo parecido a las quemaduras que genera el sol. Las quemaduras de segundo grado tienen una característica importante, ya lesionan otra capa de piel, ¿sí? Caracterizadas por flictenas, más conocidas como las ampollas. Esa es la segunda. ¿Y el tercer grado? Tercer grado normalmente se caracteriza por
Bueno, es causada por factores químicos o térmicos como el fuego. Entonces ya encontramos que se han destruido las 3 capas de piel y presenta un color negro, un color como carbonáceo. Muy bien, ahí identificamos entonces los 3 tipos de quemadura, pero veamos qué tan comunes son estas lesiones traumáticas por quemaduras. En Bogotá, cada día, 2 personas sufren quemaduras de gravedad. El Hospital Simón Bolívar reportó que en lo que va corrido del año, 130 pacientes, entre ellos 33 menores de edad, han sido atendidos por este tipo de lesiones. La mitad de los casos fueron con líquidos calientes como agua y alimentos. El 95% de las personas afectadas fueron niños. Bastante alarmantes estas estadísticas. Vamos a unos mensajes y después regresaremos con los procedimientos para tratar este tipo de lesiones. Ya regresamos. Ya regresamos con TV Web Educativa. ¿Sabías que todos podemos estudiar en el SENA por internet? Es muy fácil, en tan solo 5 pasos. Primero, ingresa a www.senavirtual.edu.co. Segundo, busca en cursos ofertados. Tercero, selecciona el área y curso de tu interés. Cuarto, llena tus datos personales. Quinto, espera la confirmación por correo. Aprovecha, es gratis. Ingresa e inscríbete. Seguimos con TV Web Educativa. Sin lugar a dudas, una quemadura con aceite es de las más graves que una persona puede sufrir. Veamos cómo avanza nuestro ejemplo en casa de Rosalba y Luis. Luis actúa como primer respondiente, evalúa la escena, asegura y establece prioridades. Como primera medida, enfría la quemadura por aceite caliente con agua y luego llama al número de emergencias 123. Este caso es indiscutiblemente crítico. Una quemadura, asumo que debe ser una lesión supremamente dolorosa. César, cuéntenos qué se debe hacer en este caso especial de Rosalba. Bueno, inicialmente se debe asegurar la escena para que como auxiliador no me vaya a convertir nuevamente en una víctima, ¿sí? Como siguiente instancia, como segundo paso, se debe controlar el proceso térmico que puede producir más lesión en el paciente. ¿Cómo así? Le acaba de caer aquí a la señorita un líquido caliente, en este caso es aceite de cocina y lo controlaron con agua. ¿Sí? Es una buena opción porque está disminuyendo las posibilidades de que más tejido se siga lesionando. ¿Qué no se debería hacer en ese caso, por ejemplo, para saber lo que no es correcto? Con la otra mano intentar quitar la parte afectada o el factor térmico que está lesionando, o intentar colocar un trapo pues para lesionar. Muy bien. ¿Y cómo se puede calmar entonces el dolor? ¿Solo con agua y después qué procedimientos seguiría? La parte de agua no disminuye el dolor, controla el proceso térmico, evita que otra capa de tejido se lesione. Se pierda. Sí, recordemos que la piel la componen 3 tejidos, todo lo que es epidermis, que es la primera capa de piel, la que podemos observar, la segunda capa que es dermis y la última capa que es la hipodermis. Entonces, si dejamos aceite en esta piel, va a empezar a afectar cada una de las capas dependiendo del tiempo que quede ahí. ¿Y entonces cómo se disminuiría el dolor? El dolor no se puede controlar, ya hasta términos médicos, ya intervienen. O sea, hasta ahí podríamos ir. Y la creencia de que los remedios caseros ayudan a calmar las quemaduras, ¿qué pasa con esto, digamos, con el café, de estas recetas de la abuela? Hay que tener en cuenta que todo lo que ingresa a la herida, la quemadura es una herida más, todo lo que ingresa a la herida de igual forma tiene que salir. Entonces, si aplicamos café, si aplicamos crema dental, jabón acción, tomate, todo lo que ingresa a la herida tenemos que sacarlo en el centro hospitalario. Entonces va a producir más dolor en el paciente. ¿Qué se recomienda? Se recomienda controlar el proceso de la quemadura, ¿sí? Secar, si de pronto en este caso pues fue con agua que controlaron ese proceso, y cubrir con gasa para que no se vaya a infectar. ¿Y de qué manera empeorarían estas quemaduras? En el momento que aplicamos
remedios caseros como es café, como es cremas, pues va a lastimar más el paciente. Ahora bien, si las dejamos al ambiente, fácilmente cualquier microorganismo se puede apoderar de esta quemadura, ¿sí? de esta lesión, la puede infectar y puede ser más grave para el paciente. ¿Y qué pasaría justamente si se infecta la herida? Va a lesionar más tejido, va a deteriorarlo, se puede empezar a necrotizar. ¿Qué se hace cuando hay infección y cuando hay ampolla? Bueno, hay que tener en cuenta que las quemaduras de segundo grado que nos dejan flictenas o más conocidas como las ampollas no se deben lesionar, no se deben intentar reventar, porque todo esto es un mecanismo de respuesta del cuerpo para poder llevar el proceso de la quemadura. O sea, se deben dejar tal cual. Tal cual. Sin ningún objeto encima, sin ninguna... Si se expuso el tejido, si la piel se ha lesionado y está expuesto el tejido, se debe cubrir mientras se lleva a un centro hospitalario. Muy bien, César. Entonces, veamos a continuación, o la continuación de esta historia de la quemadura de Rosalba. Luis, como primer respondiente, tiene afán de curar a su hermana Rosalba. El agua fría es la mejor solución solo en este caso de quemadura con aceite caliente. Luego llama al número de emergencia y se ponen los elementos de bioseguridad para iniciar la atención, que consistirá en poner una gasa sobre la quemadura para que ésta no quede expuesta y se infecte. Bueno, en el afán de ayudar a un lesionado uno puede cometer errores sin querer queriendo, como se dice por ahí. En el caso que estamos describiendo, el primer respondiente es el hermano del afectado. ¿Cómo se debe atender uno como primer respondiente si es un familiar el que está lesionado? Bueno, hay que tener en cuenta que en el momento que uno atiende a un familiar hay sentimientos involucrados, lo cual hace que uno se estrese, se acelere un poco, incurra en el llanto, y esto amplía la situación de la escena. Un paciente, sea familiar o no, se debe manejar de la misma forma, con la misma tranquilidad, teniendo las mismas precauciones, con el fin pues, de no ampliar la situación. Definitivamente se necesita tener nervios de acero, como se dice popularmente, para ser un primer respondiente, porque las quemaduras no son las únicas lesiones traumáticas que un lesionado puede presentar. También existen las heridas y las cortadas. César, muéstrenos precisamente con un simulador cómo las puede identificar y tratar un primer respondiente. Muy bien. Aquí tenemos el simulador y comencemos describiendo qué es una herida. Bueno, una herida básicamente es una discontinuidad en los tejidos a consecuencia de una transferencia de energía que supera la elasticidad del cuerpo. Eso es una herida. Entonces, comenzando con la clasificación, ¿qué es una herida abierta? Una herida abierta básicamente es una discontinuidad en los tejidos a consecuencia de la transferencia de energía, como por ejemplo podemos observar, ¿sí? Aquí en abdomen, una fuerza externa separó los tejidos, ¿sí? En este caso afectó primera, segunda y tercera capa de piel. ¿Qué hace un primer respondiente? Bueno, en este caso tenemos una evisceración. Esto recibe un tratamiento específico. Básicamente es cubrir los órganos con una gasa húmeda para evitar muerte celular y trasladar rápido al centro hospitalario en posición con piernas semiflexionadas. ¿Y una herida abierta simple, cuál sería? Una herida abierta simple es la que se produce en la cotidianidad, donde solamente se afecta primera y segunda capa de piel. Los vasos sanguíneos que se ven involucrados en esta lesión son capilares y, dado el caso, venas. Es de fácil control. ¿Se trataría igual, cubierta? Se trataría, por ejemplo, en este caso, tenemos una herida abierta simple, la podemos manejar el sangrado con presión directa sobre la herida. ¿Y cuando es una herida abierta complicada? Bueno, en este caso tenemos la herida en el pie, ¿sí? Donde se afectaron las 3 capas de piel, venas, capilares y arterias. En este caso, cuando se lesiona una arteria, el volumen sanguíneo que pierde el paciente es mayor y fácilmente se puede descompensar. En ese caso lo haríamos de una herida pues complicada. Más complicada. ¿Y cómo controlar entonces ese tipo de herida? De igual forma, se inicia con los pasos básicos para controlar todo tipo de hemorragias, presión directa sobre la herida. Si no se controla el sangrado, pues contemplamos la posibilidad de elevar la extremidad si no tiene ninguna fractura. Dentro de las clases de heridas hay una que es cortante. ¿Cuándo sucede? Bueno, las heridas cortantes son producidas por objetos de borde fino como es un cuchillo.
Por ejemplo, esta herida de abdomen es producida por un objeto cortante, dado el caso sería una navaja. Tiene una característica importante y es que uno de sus bordes es muy fino. ¿Sí? Esa es una herida cortante. ¿Y cuál sería entonces la herida punzante? Muy bien, una herida punzante es producida por objetos punzantes, como su nombre lo dice, como es un destornillador, como podemos amplificar aquí, o como un picahielo. Dado el caso, en una escala menor, una espina de un árbol. Aquí tenemos también una herida causada por arma de fuego. ¿Cómo se identifica y cómo se trata? Bueno, para tratar una herida por arma de fuego hay que identificar el orificio de entrada. Tiene una característica importante y es cuando la lesión fue producida cerca, deja algo que se llama el tatuaje, que es residuos de polvo. Sí, en este caso diríamos que este es el orificio de entrada. En la gran mayoría de casos, ¿sí? Tenemos orificios de salida, como por ejemplo el que tenemos acá. Simplemente es cuestión de ubicar la trayectoria y saber qué órganos fueron afectados para así mismo dar el tratamiento. En algunos casos no hay orificio de salida, sino que la bala queda adentro. Sí, o sea, eso es dependiendo de la distancia y del calibre. ¿Y cómo se debería tratar ahí? Bueno, básicamente este tratamiento se maneja internamente en el centro hospitalario porque pues, la lesión es más en la parte interna. Si hay sangrado en la parte externa, controlar el sangrado y trasladar. ¿Qué es una herida lacerada, César? Una herida lacerada es producida por objetos de borde dentado, como son un serrucho, como son una lata o una cegueta. Como por ejemplo, podemos encontrar estas, fácilmente podría ser una herida lacerada. Ok, y cuando dice herida avulsiva, ¿a qué nos referimos? La herida avulsiva es el desprendimiento parcial del tejido. ¿Sí? Podemos encontrar en cuero cabelludo, ¿sí? Perdón, en el hueso frontal, encontramos aquí una herida avulsiva. Aquí se puede notar que el tejido se ha desprendido de una forma parcial. ¿Qué es una herida cerrada? Una herida cerrada es producida por un objeto contuso, ¿sí? De hecho es conocido como trauma contuso, donde la lesión afecta directamente vasos sanguíneos, pero la piel no se perfora, como por ejemplo este hematoma que ejemplificamos aquí. ¿Y esta tiene un tratamiento diferente a la abierta? Sí, básicamente pues se hace presión directa puede ser con agua fría o con hielo para evitar que aumente pues la inflamación, dado el caso que el hielo produce vasoconstricción, o sea, hace que los vasos sanguíneos se cierren, evitando pues la inflamación de este. Muy bien, y ahí tenemos una amputación. ¿Qué es una amputación y qué se debe hacer cuando ya hay desprendimiento de alguna extremidad? Bueno, básicamente la amputación es una separación total del tejido del resto del cuerpo, como lo podemos observar aquí en el simulador, ¿sí? Ya la otra parte pues se ha separado completamente. Básicamente, ¿qué se hace? Para preservar la vida del paciente se debe controlar la hemorragia, ¿sí? Con presión directa sobre la herida, dado el caso, si no para el sangrado, pues continuar con los pasos que ya hemos trabajado y como última instancia trabajar con el torniquete, aplicar un torniquete para controlar el sangrado. Con la parte amputada, pues es importante trasladarla al centro hospitalario porque pues ya el cirujano decide si se puede reincorporar. Muy bien. Herida cortocontundente, ¿a qué nos referimos? Bueno, se unen básicamente dos tipos de heridas, la cortante y la contundente. ¿Sí? Son heridas producidas por objetos más conocidos como el machete o un hacha, en la cual se produce golpe, el cual puede producir una fractura y también se produce lesión, pues una herida cortante. Y pues podemos encontrar complicaciones, que se ha afectado una arteria y también podemos encontrar la fractura. Muy bien, pues como vemos, hay mucho que aprender en este curso de atención a lesionados. Vamos a unos mensajes y volvemos con mucho más. Ya regresamos con TV Web Educativa. ¿Sabías que todos podemos estudiar en el SENA por internet? Es muy fácil, en tan solo 5 pasos. Primero, ingresa a www.senavirtual.edu.co. Segundo, busca en cursos ofertados. Tercero, selecciona el área y curso de tu interés. Cuarto, llena tus datos personales. Quinto, espera la confirmación por correo. Aprovecha, es gratis. Ingresa e inscríbete.
Seguimos con TV Web Educativa. Hasta ahora ya contemplamos las quemaduras y las heridas como las primeras lesiones traumáticas que un primer respondiente puede atender, pero hay otras que me dan pánico. Yo no podría ser un buen respondiente porque solo con ver sangre me desmacho. Hablamos de las hemorragias. César, ¿qué es una hemorragia? Bueno, básicamente es la salida de líquido sanguíneo, ¿sí? En el momento que los vasos sanguíneos se lesionan. ¿Qué sería una hemorragia interna? La acumulación de sangre en cavidades cóncavas del cuerpo, como por ejemplo es abdomen, pelvis, tórax. Bueno, la hemorragia interna tiene una característica importante, se acumula sangre, pero pues a simple vista no se ve. No es identificable. Mientras que una hemorragia externa ya se lesionaron los tejidos, como lo que es parte de lo que es piel, músculo y demás, y es claro, es evidente la salida de este líquido. ¿Cuándo hablamos de hemorragia específica? Bueno, cuando sectorizamos qué vaso fue el afectado, dado el caso, una vena, una arteria o un capilar. Esas son las clases de hemorragias específicas. ¿Y cómo se trataría entonces cada una de estas hemorragias? Bueno, el vaso más pequeño del que podemos hablar es el capilar. Es un sangrado escaso, un sangrado poco, del cual pues nos ha pasado muchísimas veces cuando se afecta solamente la primera y la segunda capa de piel, lo que es la epidermis y la dermis, y este sangrado se controla fácilmente con presión directa sobre la herida. No más. Y hay un dato muy importante que debe saber un primer respondiente: ¿cómo diferenciar si la sangre es de una vena o una arteria? Muy bien, cuando ya se lesionan vasos un poco más gruesos, como es una vena, ¿sí? El sangrado tiene una característica importante y es que sale de forma constante. Todo el tiempo está saliendo sangre y es de color oscuro, ¿sí? Porque pues recordemos que las venas son las encargadas de transportar todo lo que es CO2. ¿Sí? Entonces por eso su color es más oscuro. Se controla de igual forma, presión directa sobre la herida. Dado el caso que no controle la hemorragia, se procede a elevar la extremidad si no se encuentra ninguna fractura. ¿Y cuándo es arteria? Dado el caso que nos enfrentemos a una hemorragia arterial, ya es un vaso pues, sanguíneo un poco más grueso, viene directamente del corazón, por lo cual vamos a encontrar un sangrado de forma pulsátil. El sangrado, cada vez que el corazón se contrae y se relaja, pues en la herida encontramos que sale sangre, sale sangre, para. Es una característica importante para saber que el sangrado es arterial. César, ¿y en qué casos se aplica un torniquete y en cuáles no? Bueno, cuando nos encontramos frente a una hemorragia arterial, después de haber agotado todas las medidas de control de hemorragia, como son presión directa sobre la herida, elevar la extremidad, ¿sí? Hacer puntos de presión en arterias específicas para disminuir el sangrado, ya como última opción se contempla la posibilidad de hacer un torniquete. Muy bien, pues son tantas las lesiones traumáticas que un lesionado puede presentar que vamos a hacer un repaso general. Estimado primer respondiente, he aquí unas recomendaciones sobre el tratamiento de quemaduras y hemorragias. El tratamiento para las quemaduras es principalmente agua para hidratar la parte quemada. Nunca estalle las ampollas porque esto genera un foco de infección, lo cual debe complicarnos la situación del paciente. Nunca utilice remedios caseros, la crema dental, el aceite de cocina o el café pueden infectar la herida y adherirse, complicando el lavado y ocasionando más dolor al paciente. Un primer respondiente es una persona muy valiente. Hay cosas que no sería capaz de hacer, eso lo confieso. Tengo la voluntad, creo que tengo espíritu de servicio, pero no para aplicarlo en el área de la salud. De todas formas, todo lo que uno aprenda es útil y así no me decida tomar el curso del primer respondiente, no me puedo perder y ustedes tampoco el próximo capítulo de esta serie. Muchísimas gracias a César Noguera por acompañarnos. A usted por invitarme. Y recuerden que si necesitan más información pueden contactar al SENA a través de estos teléfonos o visitar su página web. Nos vemos en 8 días. Gracias.